Muy pero muy buenos días, queridos amigos. Hoy en Marcela Cocina vamos a hacer unos riquísimos criollitos con grasa, así que si les parece vamos a comenzar. Te invito a visitar nuestra página de Instagram Marcela Cocina_ok para que puedas ver todas las recetas que vamos subiendo. Ahora sí, seguimos con la receta de hoy. Los ingredientes que voy a utilizar hoy son los siguientes: 500 gramos de harina común triple cero, 80 gramos de grasa vacuna, 10 gramos de levadura, sal una cucharada, 220 centímetros cúbicos de agua, y para el empaste vamos a utilizar 100 gramos de grasa también. Comenzamos poniendo harina en un bol o en la mesada, como ustedes prefieran trabajarlo. Ahora llevamos la harina hacia el costado, hacemos un volcán. Vamos a colocar una cucharada de sal todo alrededor. Al medio de este volcán vamos a poner la levadura, la desintegramos con las manos y ponemos los 80 gramos de grasa. Ahora vamos volcando un poquito de agua y con las manos vamos disolviendo. El agua tiene que estar natural. Mezclamos la grasa con la levadura. Y ahora empezamos a unir con la harina que teníamos todo alrededor. Vamos a hacer un bollito. Lo vamos a amasar por 5 minutos. Ahora voy a limpiar la mesada y voy a poner el bollo acá arriba. Ya tenemos el bollito armado, así que ahora lo vamos a dejar descansar tapado con un lienzo o un repasador fin por media hora. Ya pasaron 30 minutos, así que ahora vamos a destapar y vamos a estirar la masa en forma de rectángulo. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dividir en 3 partes la masa. La parte del medio la vamos a untar con grasa. Ahora la vamos a espolvorear con harina. Y lo que vamos a hacer ahora es llevar este extremo para arriba, volvemos a untar con grasa
Le volvemos a poner harina. Y ahora traemos el otro extremo para arriba. Estiramos de nuevo la masa en forma de rectángulo. La giramos. Hacemos nuevamente el rectángulo y vamos a repetir el mismo proceso anterior. Y así como quedó, lo vamos a dejar 30 minutos más, de nuevo tapado con un lienzo. Pasaron 30 minutos nuevamente, así que destapamos. Y ahora lo que vamos a hacer es estirar la masa. La vamos a estirar un poco, no mucho, porque lo próximo que tenemos que hacer es cortar los criollitos. Lo que vamos a hacer es pinchar con un tenedor y ahora vamos a cortar. Lo que pueden, o sea, depende del tamaño que ustedes quieran los criollitos, es el tamaño que lo van a cortar. Yo lo hago de unos 2 por 2 aproximadamente. Y ahora que ya están todos cortados, los vamos a ir acomodando en una asadera, dejando un buen espacio donde los vamos a cocinar. Les recuerdo que esto tiene que aumentar el tamaño, por eso conviene dejar un espacio prudencial. Lo vamos a dejar 2 horas y luego lo vamos a llevar al horno 180 grados por unos 15 o 20 minutos hasta que veamos que están listos. La asadera no hace falta que tenga manteca y harina porque ya demasiada grasa tienen los criollitos. Ahora sí dejamos todo listo hasta que leuden. 2 horitas y ahí lo vamos a llevar al horno. Ya pasaron las 2 horas, así que ahora vamos a destapar y acá tenemos los criollitos. Los vamos a llevar al horno. Yo ya lo puse a precalentar hace 15 minutos, está a 180. Los vamos a dejar unos 15 o 20 minutitos. Vamos a ver cómo están, si ya están doraditos los vamos a retirar. Mientras se cocinan los criollitos, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Nico Whitwood y si pueden pasen por su canal, que es un excelente panadero. Bueno, ya pasaron 20 minutos exactos del reloj y tenemos los criollitos listos. Así que ahora los vamos a poner en un plato, pero como pueden ver quedaron bien.
Aquí vamos a abrir uno. Ha quedado perfecto, así que a este lo vamos a probar. Está delicioso. Espero que les haya gustado esta receta, que la hagan y si quieren me lo comentan. Nos vemos en el próximo video. Un placer estar con ustedes como siempre. Chao, chao.